Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 27. Chapter 26 de Iron Mau 1. Capítulo 26. La fauce de hierro. Las puertas del Manufactorum se alzaban sobre ellos como los muros de una fortaleza. Imponentes losas de ceramita y acero, reforzadas con tachuelas de hierro y placas de revestimiento, estaban diseñadas para contener ejércitos enteros. Las armas de asedio podrían haber tardado horas en destrozarlas. Pero Gaius no llevaba armas. Él trajo su espada. El capitán avanzó, su armadura azul y dorada brillando en la neblina. Levantó su espada de energía, cuyo filo resplandecía con una luz feroz y zumbante. Entonces, sin decir palabra, la descargó de un solo golpe. La hoja cortó el metal como si fuera pergamino. Chispas salieron disparadas por doquier, el acero fundido goteaba y silbaba mientras la espada se abría paso. Gaius abrió una amplia herida en arco en la puerta y volvió a cortar, con movimientos firmes y deliberados. La enorme puerta crujió bajo la tensión antes de partirse, cayendo hacia adentro con un estrépito que hizo temblar el suelo. La luz del fuego se filtraba por los bordes y el humo se elevaba en densas oleadas. El camino hacia la fábrica estaba abierto. Adelante, ordenó Gaius, con voz tranquila a través del box. Los ultramarines avanzaron sin dudarlo, atravesando la puerta en ruinas hacia la oscuridad. El Manufactorum parecía respirar a su alrededor. Las luces parpadeaban en las paredes, las sombras se retorcían al activarse los engranajes y el sistema hidráulico con un silbido. Entonces se oyó el traqueteo de cadenas y el chirrido del metal. Los sirvientes de armas se despertaron. Estaban por todas partes, incrustados en las paredes, los techos, incluso en el suelo bajo las botas de los marines. Torsos que antes eran humanos se fundieron en el propio Manufactorum, con la cabeza crispada, ojos muertos con la mirada perdida mientras los vólteres pesados y los cañones de plasma se preparaban para disparar. Un instante después, todo el pasillo se iluminó con fogonazos. Corrientes de fuego se dirigieron hacia el escuadrón, cortando chispas en el piso de acero. Formen una formación. Ordenó Gaius. Los ultramarines obedecieron al instante, separándose en un patrón preciso. Los vólteres rugieron en respuesta, cada disparo destrozando la montura de un sirviente o silenciando su cuerpo destrozado. Las espadas sierra revolucionaron cuando la primera oleada de Skitari emergió del humo, con sus ópticas brillantes escaneando y sus rifles alzados con precisión mecánica. Las dos fuerzas se enfrentaron en la puerta de la fábrica, una tormenta de fuego y acero. Un ultramarine aplastó a un Skitarius, destrozando huesos de metal con su puño de combate. Otro blandió su espada sierra contra 3 sirvientes, salpicando las paredes con chispas y sangre. El propio Gaius se abrió paso a través de la línea de artillería más densa, y cada golpe de su espada partía torsos blindados y cercenaba las monturas de las armas. El escuadrón avanzó inflexiblemente, sin romper nunca su formación. Arriba, los miembros del chat permanecieron en silencio al principio. El gran volumen de la batalla los dejó atónitos. Tony habló primero, con la voz tensa. Esas y esas cosas en las paredes. Son personas. O lo eran. Mindy tragó saliva con dificultad, apretándose las rodillas con fuerza. Están usando cuerpos como torretas. Eso es, ni siquiera, Naruto apretó los dientes. Malditos bastardos. 4 Saeko permaneció en silencio, con la mirada penetrante siguiendo cada detalle. Pero sus pálidos nudillos revelaban lo que pensaba. El escuadrón se adentró más en el Manufactorum. El aire se volvió más caluroso, impregnado de hedor a aceite y carne quemada. Las cintas transportadoras traqueteaban sobre sus cabezas, transportando armas a medio terminar y piezas de maquinaria hacia las sombras. Las tuberías silbaban vapor, cubriendo los pasillos con una niebla constante. Fue en estos pasillos estrechos y tortuosos donde se reveló la crueldad de los guerreros de hierro. Granadas conectadas a los marcos de las puertas. Placas de presión ocultas bajo los paneles del suelo. Cargas de fusión preparadas para volar paredes enteras. Conductos químicos listos para ahogar a los intrusos en gas asfixiante. Cada giro era una trampa a punto de saltar. Un marine primaris, más joven y ansioso, casi pisó una placa oculta bajo una mancha de mugre. En el último momento, un veterano extendió la mano y lo jaló. Un segundo después, la trampa explotó inofensivamente frente a ellos, y un grupo de granadas destrozó el suelo con una fuerza atronadora. El joven marine exhaló, su voz baja pero clara a través del box. Gracias, hermano.
La respuesta del veterano fue breve, casi desdeñosa. Cuidado con tus pasos. No siempre me tendrás. Pero la lección ya estaba aprendida. El marine más joven se mantuvo más cerca en la formación, ahora con más cuidado. Luego vinieron las voces. Al principio, solo estática, un siseo proveniente de los altavoces ocultos del Manufactorum. Luego, gritos. Gritos agudos, terribles, humanos. Hombres, mujeres y niños gritaban, imploraban clemencia, imploraban la muerte. Las mismas paredes parecían llorar. El escuadrón siguió moviéndose, sus pasos nunca disminuyeron. Pero arriba, los miembros del chat podían escuchar cada palabra. Mindy se estremeció. Dios mío, eso es gente. Tony hizo una mueca y entrecerró los ojos. Esto es guerra psicológica. Quieren que te pongas nervioso. Quieren que caigas en trampas. Naruto negó con la cabeza, con los puños temblando. No me importa lo que quieran. La gente se está muriendo. Gaius, tienes que moverte más rápido. La voz de Saeko era tranquila, casi dolorosa. Y es cruel. Quieren destrozarte la mente antes que el cuerpo. Los gritos no cesaban. Se hacían más fuertes. Más fuertes aún, mezclados ahora con el chasquido de los látigos, los sollozos de los niños y las risas de los torturadores. Y luego vinieron las palabras. Los altavoces resonaron con un sonido profundo y frío. Ultramarino, dijo la voz. Cada momento que desperdicias, otra vida se pierde. Otra alma se rompe. Ven más rápido, ángel del emperador cadáver, o su sangre manchará tu honor. La voz se rió entre dientes, baja y cruel. O quizás eso es lo que quieres. Mirar. Escuchar. Recordar sus gritos como el último sonido de este mundo. Tony se quedó paralizado. ¿Emperador cadáver? Un momento. Su emperador ha muerto. Mindy se tapó los oídos, intentando bloquear el sonido. Que pare, por favor, Naruto casi gritó, con ira y dolor ardiendo en su voz. Entonces ve más rápido. No camines, corre. Pero los ultramarines no huyeron. No entraron en pánico. Disminuyeron la velocidad. Su formación se ajustó, cada ángulo cubierto. Se movían con más cuidado, no con menos, con una disciplina absoluta. El grito de Naruto resonó en el silencio y se escuchó en la transmisión. Gaius giró ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos bajo el casco. No dijo ni una palabra. No hacía falta. El peso de su mirada solo lo oprimía como una montaña. Naruto se quedó paralizado, con la voz entrecortada. Quiso gritar de nuevo, pero la mirada lo detuvo. No era ira. Era algo más pesado. Algo más frío. El peso de un hombre que había visto esto antes, demasiadas veces. Naruto tragó saliva con fuerza, sus puños temblaban a sus costados. ¿Por qué no estás? Empezó. Tony interrumpió rápidamente, agarrando a Naruto por el hombro. Porque esa es la trampa, chico. Quieren que corra. Que cometa errores. Que se apresure a algo peor. Si se mueven más rápido, morirá más gente. ¿Lo entiendes? Naruto contuvo la respiración. Asintió lentamente. Ya veo. Bajó la cabeza. Y lo siento. Pero cayó, no dijo nada. Se limitó a girarse de nuevo hacia adelante, guiando al escuadrón hacia las profundidades del Manufactorum. Cuanto más avanzaban, peor se ponía la cosa. Cada pared ocultaba un arma. Cada pasillo apestaba a sangre y humo. El aire mismo parecía envenenado, cada aliento cargado de ceniza. Los sirvientes llegaban en oleadas, atornillados al suelo, a las paredes, a los techos, con cuerpos más mecánicos que humanos, mentes muertas hacía tiempo. Los Skitari luchaban con precisión mecánica, con los rifles crujiendo, las extremidades cibernéticas zumbando mientras apuntaban sin vacilar. Los esclavos aumentados se lanzaban hacia adelante como carne de cañón, con sus cuerpos destrozados desplomándose uno tras otro. Pero los ultramarines mantuvieron su ritmo. Metódico. Frío. Imparable. Por cada trampa, había un ojo vigilante. Por cada emboscada, un Volter esperando. Por cada esclavo obligado a la batalla, una espada que puso fin a su sufrimiento. Y durante todo ese tiempo, los miembros del chat solo podían mirar, indefensos en su mundo distante. Fin del capítulo 26. La fauce de hierro. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 28 comentarios. Votar Chapter 28. Chapter 27 debe Astin Chains.
Capítulo 27. La bestia en cadenas. El herrero de guerra Baldarun se encontraba en el corazón de su manufactorum, observando el monitor que mostraba a Gaius y los ultramarines acercándose. El polvo se elevaba del techo. Las cadenas vibraban al colgar de los pórticos. Apretó el puño enguantado, mientras los servos rechinaban por la tensión. Había lanzado todo a su paso. Servidores atados a las paredes, esquitari programados para luchar hasta el final, trampas tejidas en cada pasillo. Granadas conectadas a placas, respiraderos de gas ocultos bajo el suelo, cargas de fusión colgadas de paredes enteras y tortura psicológica, aunque esta última, aunque cree que tiene poco efecto, al menos lo intenta, los ralentizó. Pero sus trampas no habían matado a nadie, solo los habían vuelto más cuidadosos. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Dos escupió al suelo. El sabor a ceniza y metal le impregnaba la lengua. Malditos sean, ultramarines, malditos sean todos. Hubo una época en la que comandaba a miles. Guerreros de hierro marchaban a su lado, formaciones inquebrantables, armas que reducían las ciudades a polvo. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de Ventemar. El recuerdo lo atormentaba incluso ahora. La fortaleza de Ventemar, el mundo demoníaco de Medrengard, su fracaso quemaba la disformidad. Había calculado mal, subestimado al enemigo, y la fortaleza cayó. Sus hermanos lo tildaron de débil, indigno, una vergüenza para el nombre de Perturabo. Despojado de su mando, destrozado su rango, escupido su honor, Baldarun fue expulsado. Exilio. Sin cadenas, sin celda, solo la muerte lenta de ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Había vagado por el ojo del terror con lo que quedaba de su compañía, cuyos números menguaban incursión tras incursión. De miles, a cientos, a menos de 100 ahora. Un centenar de guerreros de hierro se aferraban a los restos de su mando. No. Ni siquiera 100. Apretó la mandíbula. Había dejado a 20 a bordo de la nave sobre este mundo, protegiendo su apoyo orbital, manteniendo la línea mientras terminaba su trabajo en la forja abajo. Pero los ultramarines los habían abatido como lobos. De un solo golpe, esos bastardos destruyeron la nave y a todos a bordo. Ni un solo superviviente, murmuró Baldarun. Sintió que le rechinaban los dientes. Pagarán por ello, hijos de Guilliman. Por hierro y sangre, lo pagarán. Ahora solo le quedaban 80 guerreros de hierro dentro de estos muros, dispersos por los manufactorums. Y ahora los convoca a concentrarse en la zona central, suficientes para enfrentarse a los ultramarines de frente e incluso matarlos, pero no estaba seguro de hacerlo sin bajas. Por eso había recurrido a trampas y máquinas, por eso ocultó a sus guerreros hasta el momento oportuno. Cada escaramuza, cada emboscada, tenía como objetivo desangrar al enemigo, ralentizarlo, ablandarlo. Pero aún así vinieron. Había observado el monitor, visto las figuras con armadura azul y dorada moviéndose como una marea imparable. Avanzaban a paso firme y pausado, más lento de lo esperado, más lento de lo planeado. Al principio pensó que era precaución. Luego comprendió la verdad. Era disciplina. No estaban cansados. No estaban tensos. Su lenta marcha era descanso. Cada paso cuidadoso, cada avance mesurado les daba tiempo para respirar, para recuperar fuerzas, para mantener la formación completa. Sus trampas no los agotaban. Los mantenían alerta. Baldarun golpeó la consola con el puño, y el metal se dobló. Malditos hijos de ultramar, ¿se atreven a burlarse de mí con su calma? ¿Se atreven a arrastrarse por mi fortaleza como si fuera un campo de entrenamiento? Había planeado terminar su obra en secreto. Las monstruosas obliteradoras, su verdadera creación, su camino para recuperar el poder. Carne y máquina fusionadas en armas vivientes, criaturas capaces de cambiar el curso de la guerra. Estaba cerca. Tan cerca. Pero los ultramarines habían llegado demasiado pronto. Ya no le quedaba tiempo. Si llegaban al núcleo, si traspasaban la última cámara, todo estaría perdido. Su exilio no terminaría en gloria, sino en vergüenza. Olvidado. Aplastado bajo los perros falderos de Guilliman. Su mirada se dirigió hacia la última puerta. Tras ella, encadenada en la oscuridad, yacía una última arma. El bruto del infierno. Un hermano retorcido sepultado en metal, antaño un orgulloso guerrero de hierro, ahora una bestia enloquecida, atada a un sarcófago y acero. Las cadenas lo habían mantenido encerrado durante años, sus rugidos resonando por los pasillos como truenos. Lo odiaba. Lo odiaba todo. Pero mataría por él, porque eso era todo lo que podía hacer. Los labios de Baldarun se curvaron en una sonrisa sombría.
Sí, tendrás tu guerra, bestia. Cruzó la cámara a grandes zancadas, con la armadura raspando el suelo, y apretó la mano contra la cerradura rúnica. Enormes puertas crujieron al abrirse, con engranajes chirriando en protesta. Salió vapor, y con él, el sonido de la furia. El bruto infernal estaba encadenado a la pared, su cuerpo era una pesadilla de metal y carne. Tubos de icor negro recorrían su cuerpo, alimentando órganos que deberían haber muerto milenios atrás. Un brazo terminaba en un enorme puño de combate, con cada dedo como un pistón. El otro sostenía una pistola de fusión, cuyo cañón brillaba con un tenue rojo por el calor constante. Su cabeza era una fusión de cráneo y yelmo, con ojos demoníacos brillando bajo capas de hierro. Rugió, un sonido como el de un horno chillando, forcejeando contra las cadenas que lo sujetaban. Las paredes se estremecieron y los tornillos cayeron del techo. Baldarún alzó los brazos. Vete, bestia mía. Haz los pedazos. Inunda este lugar con su sangre. Las cerraduras se soltaron. Las cadenas se cayeron. El brute avanzó rugiendo con furia ciega, destrozando las puertas y cargando hacia los pasillos del Manufactorum con pasos atronadores. Cayó lo sintió antes de oírlo. Un estruendo profundo, como el rugido de la tierra misma. Entonces llegó el rugido, sacudiendo las paredes del Manufactorum, un sonido tan crudo y lleno de odio que incluso sus hermanos, curtidos en la batalla, se detuvieron un instante. Alzó la voz por el box, aguda y clara. Bruto del infierno. El escuadrón se movió al instante, dispersándose en posiciones de disparo. Los vólteres se alzaron, las bombas de fusión preparadas, y la mirada recorrió las sombras. Entonces vino la bestia. El bruto infernal apareció ante sus ojos, una abominación andante de acero y carne torturada. Su blindaje era del gris opaco del hierro forjado, marcado por siglos de batalla, con chevrones dentados de color amarillo y negro que rayaban su deformado caparazón como una cruel parodia de las marcas de peligro. Los pistones hidráulicos silbaban al flexionar su enorme garra, cada dedo lo suficientemente grueso como para triturar ceramita, mientras que un multifusible sobresalía de su otro brazo, brillando con un calor abrasador. Bajo el sarcófago blindado, aún se veía el rostro retorcido de un antaño orgulloso guerrero de hierro, estirado en un grito eterno que mezclaba furia y agonía. No era una simple máquina de guerra, era un asedio hecho realidad, un monstruo implacable que encarnaba el credo despiadado de los guerreros de hierro. Atravesó las paredes del Manufactorum en una tormenta de chispas y acero, y fragmentos fundidos salieron volando al irrumpir en el pasillo. Su multifusión ardió, un rayo de calor abrasador desgarró el suelo, licuando el acero donde momentos antes había estado un marine. Su enorme puño de combate se abrió de par en par, impactando contra un pilar de soporte, rompiéndolo como si fuera cristal. A Tony se le secó la boca. Parece un demonio fusionado con maquinaria, al ver el rostro de una persona lleno de ira y furia. Mindy se llevó las manos a la boca. Ni siquiera parece estar vivo. Es como si, gritara solo para mantenerse despierto. Los puños de Naruto se apretaron con fuerza, temblando. ¿Qué demonios es esa cosa? Inquieto por su aspecto de pesadilla. La mirada de Saeko permaneció fija en la bestia, en voz baja. No hay vida en esos ojos de bestia. Solo ira y una furia cegadora. Fuego. Ordenó cayó. Los vólteres rugieron. Docenas de proyectiles impactaron contra el armazón del Brute, haciendo saltar chispas por el blindaje y desgarrando la carne expuesta. Se tambaleó, pero no cayó. En cambio, rugió con más fuerza, cargando hacia adelante. Un marine saltó a un lado demasiado tarde. El puño del bruto infernal lo alcanzó a medio paso, aplastándolo con un crujido espantoso antes de estrellar el cuerpo destrozado contra la pared. Su armadura se hizo añicos, y la sangre manchó el acero. Hermano caído. Gritó otro, ya en movimiento. Se arrodilló junto al marine caído, con manos firmes, mientras recuperaba la semilla genética del cuerpo destrozado. Sin vacilación. Sin esfuerzo inútil. En cuestión de segundos, volvió a la formación, con el Volter de nuevo en alto. Ahora han perdido a una persona, la voz de Mindy era baja y tensa. Los puños de Naruto temblaron y su voz se quebró al gritar. Eso no estuvo bien. Nadie merece morir así, especialmente cuando sabía que ellos eran los buenos. Tony dejó escapar un suspiro lento, con un tono cortante. Nadie merece morir así. Pero por eso luchan, para salvar este planeta. Alguien caerá. La mirada de Saeko siguió al escuadrón, firme pero ligeramente inquieta. Y ni siquiera flaquearon cuando uno de ellos murió. El equipo no flaqueó.
Flanco izquierdo, bombas de fusión. Ordenó Gaius. Dos marines avanzaron bajo fuego de cobertura, sus vólteres escupiendo la muerte. Uno lanzó una bomba de fusión, cuya carga se magnetizó hacia la pierna del Elbrute. La explosión atravesó la armadura, destrozando la mitad de la extremidad. La bestia se tambaleó, rugiendo de furia, arrastrándose hacia adelante con una pierna sana y un muñón destrozado de carne y acero. Entonces Gallo se movió. Cargó, con la espada de energía encendida. El bruto infernal lo atacó, y el puño de combate se estrelló contra él. Gaius rodó a un lado, haciendo añicos el suelo donde había estado. Se levantó, asestando un tajo, su espada tallando profundas líneas en la carne del demonio, cortando los cables que lo alimentaban. El bruto infernal rugió de nuevo, cegado por la furia, con su multifusil abalanzándose hacia él. El calor se intensificó. Gaius saltó, el rayo lo abrasó, fundiendo la pared en hierro líquido. Aterrizó sobre el cuerpo destrozado de la bestia, con las botas clavándose en la armadura retorcida. Con un rugido propio, Gaius clavó su espada de energía, directo al núcleo del sarcófago. La hoja atravesó metal y hueso por igual, cortando la prisión donde aún se encontraba el guerrero de hierro. El bruto infernal se convulsionó, agitándose salvajemente, estrellándose contra las paredes. La esencia demoníaca gritó, un aullido que resonó en cada cámara. Luego, con un último estremecimiento, se desplomó, la luz de sus ojos se apagó mientras un humo negro brotaba de sus heridas. Se hizo el silencio. Los ultramarines se reagruparon. Uno a uno, se acercaron a su hermano caído. Inclinaron la cabeza brevemente, un instante de respeto en medio de la guerra. Con la semilla genética asegurada, su sacrificio reconocido, volvieron la mirada al frente. Gaius permaneció de pie junto al cadáver humeante del bruto infernal, con su espada aún ardiendo. No dijo nada. Pero en su silencio había un juramento, una promesa grabada en hierro. Esta pérdida tendría respuesta. En nombre del emperador, Baldarun caería. El escuadrón apretó la formación, sus botas golpeando el suelo a un ritmo constante mientras avanzaban más profundamente en el Manufactorum, hacia el bastión final del herrero de guerra. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 20 comentarios. Votar Chapter 29. Chapter 28 de Fall of Wars Mi Baldarun 2 Capítulo 28 La caída del herrero de guerra Baldarun. El Manufactorum se estremeció con el eco sordo de detonaciones lejanas. El polvo descendía de las altas plataformas, depositándose sobre los pasillos destrozados como una niebla pálida. El aire estaba cargado con el fuerte olor a prometium quemado y acero chamuscado. En las profundidades de la fortaleza, los guerreros de Baldarun se reagruparon. Sus pesadas botas resonaban como tambores sobre el suelo metálico. Pero ya era demasiado tarde. El capitán Gaius de los ultramarines se alzaba a la cabeza de sus hermanos, con la armadura chamuscada pero inflexible, la espada de energía magnéticamente fijada al muslo y el volter firme en las manos. Su visor recorría las puertas de la cámara, gruesa adamantina reforzada con capas de la artesanía de los guerreros de hierro. Cualquier asalto frontal los desangraría. Sabía que Baldarun contaba con ello. Planten cargas, ordenó Gaius con voz tranquila por el box. Sin dudarlo, su escuadrón se dividió en parejas, moviéndose con silenciosa eficiencia. Las bombas de fusión se colocaron en los puntos débiles de la estructura circundante, no en la puerta misma. Tuberías, soportes y puntales de refuerzo, todos marcados y preparados. Minutos después, las explosiones resonaron como truenos. Los muros se derrumbaron, los suelos se agrietaron y secciones enteras de la fortaleza crujieron al abrirse brechas en lugares inesperados. Los guerreros de hierro habían preparado zonas de aniquilación en las puertas, pero el enemigo no llegó. En cambio, los ultramarines se abalanzaron sobre nuevas heridas en la piel del Manufactorum, disparando desde ángulos que los defensores no habían previsto. Los 80 guerreros de hierro, que otrora estaban unidos, se dispersaron y se vieron arrastrados a combates más pequeños en los que ya no podían desplegar toda su fuerza. Desde arriba, Tony dejó escapar un silbido bajo. ¡Qué astuto! No está cayendo en la trampa de Baldarun, la está destrozando. Naruto sonrió, inclinándose hacia adelante. Los superaste en inteligencia. A eso me refiero. El fuego de Volter sacudió los pasillos. Los ultramarines avanzaron en filas perfectas, con paso medido y ráfagas precisas.
Las granadas de fragmentación rebotaban en el suelo, detonando en destellos nítidos que expulsaban a los traidores de sus escondites. Quienes rompieron sus barricadas fueron aniquilados en ráfagas disciplinadas. Los guerreros de hierro, antaño temidos por sus implacables asedios, se vieron obligados a luchar fragmentadamente. Sus furiosas cargas solo encontraron muros de acero de fuego de Volter. En una sala atrincherada, los traidores disparaban desde detrás de placas de acero oxidadas soldadas a toscos baluartes. Los ultramarines no asaltaron las defensas. Dos avanzaron con lanzallamas, desatando rugientes torrentes de fuego. El Prometeo inundó las barricadas, ahuyentando a los guerreros de hierro entre gritos de pánico. Se tambalearon hacia el campo abierto, donde disciplinados volteres los abatieron antes de que pudieran siquiera alzar sus armas. El equipo siguió adelante. Sin vítores. Sin palabras perdidas. Naruto frunció el ceño, con la mandíbula apretada. ¡Qué duro! Pero, supongo que no hay otra opción, ¿eh? La fortaleza crujió al detonar más cargas de fusión. Los corredores se derrumbaron tras los traidores en retirada, aislándolos de sus hermanos. Lo que antes había sido una fuerza unificada de 80 hombres ahora luchaba en grupos fragmentados de 10 o menos. Atrapados en callejones sin salida, se convirtieron en objetivos. Las granadas tronaron. Los lanzallamas rugieron. Toda resistencia desapareció. Tony volvió a hablar, esta vez en voz más baja. Eso no es solo fuerza. Es experiencia. Han librado asedios como este cientos de veces. Mindy se abrazó con fuerza. Y no lo dudan. Ni una sola vez. El combate cuerpo a cuerpo llegó poco después. En el humo asfixiante de los pasillos en ruinas del Manufactorum, los ultramarines se encontraron cara a cara con los guerreros de hierro. Las espadas sierra chirriaron al clavarse en la ceramita, las pistolas Volter fulminaron a quemarropa. Pero incluso allí, donde la rabia y la fuerza bruta podrían haber abrumado a hombres inferiores, los ultramarines no rompieron la formación. Lucharon en parejas. Uno paraba mientras el otro atacaba, uno disparaba mientras el otro avanzaba. Ningún marine se mantenía solo. Los guerreros de hierro, impulsados por la furia, fueron aniquilados uno a uno con la fría precisión de la hermandad. Naruto apretó los puños mientras observaba. Eso es todo. Cuídense las espaldas. No dejen que los derroten. Gritó, pero solo los demás miembros del chat y Gaius pudieron oírlo. Para cuando los ultramarines se adentraron más en el núcleo del Manufactorum, los guerreros de hierro estaban destrozados. De los 80 de Baldarun, quedaban menos de 20, apiñados desesperados cerca de la forja central. Lucharon con la locura de bestias acorraladas, pero ya no había esperanza. Los lanzallamas iluminaron la cámara con columnas de fuego, las granadas estallaron en lo alto, los volteres martillaron como una tormenta. Uno a uno, los traidores cayeron, hasta que el silencio se apoderó de la forja. El último disparo se apagó. El humo se elevaba. Los ultramarines estaban entre los muertos. Solo quedó Baldarún. Las puertas de la cámara central se abrieron con un crujido. El herrero de guerra Baldarún se alzaba en el corazón de su forja, imponente entre la maquinaria y los hornos ardientes. Su armadura era de hierro ennegrecido, con franjas amarillas de peligro. Un puño sierra zumbaba en un brazo y un combi Volter brillaba con calor en el otro. La luz del fuego de la forja tenía su figura de colores infernales. Su presencia era una tormenta de furia y odio. ¿Crees que has ganado, hijo de Guilliman? Resonó la voz de Baldarún, distorsionada por las rejillas de voz. Soy de hierro. Soy inquebrantable. Soy la voluntad de Perturabo hecha carne. Gaius dio un paso adelante. Bajó su Volter, fijado magnéticamente a su costado. Lentamente, desenvainó su espada de energía, cuyo filo centelleaba con relámpagos enjaulados. Eres un hereje, dijo con voz firme. Y el hereje se enfrenta a la ira del emperador. El herrero de guerra rugió y cargó. La cámara estalló en violencia. El puño sierra de Baldarún atravesó una columna de acero, lanzando chispas al derrumbarse. Sus golpes eran como truenos, cada uno lo suficientemente fuerte como para destrozar tanques. Gaius lo enfrentó no con fuerza bruta, sino con disciplina. Esquivó el primer golpe, con su espada centelleando, provocando cortes profundos en el peto de Baldarún. Chispas danzaron de la herida. El herrero de guerra bramó y volvió a asestar un golpe, obligando a Gaius a retroceder paso a paso. Cada golpe hacía vibrar el suelo. El sonido de servos chirriantes y acero desgarrado llenaba la recámara. Baldarún luchó con furia desenfrenada, pero Gaius no flaqueó. Sus movimientos eran precisos y controlados, cada paso con un propósito.
La voz de Naruto resonó, áspera y fuerte. Vamos, Gaius. No te rindas. Tú puedes. Baldarún arremetió, con un puño sierra que lo azotaba. Gaius se apartó, y el golpe destrozó el suelo donde había estado. Atacó de nuevo, y su espada atravesó la armadura rayada, esta vez más profundamente, clavándose en la carne. El herrero de guerra rugió, tambaleándose, pero siguió adelante. Su combi Volter refulgió, y las birrotes se estrellaron contra las paredes. Su puño sierra trazó un amplio arco, atrapando solo el aire mientras Gaius giraba, tranquilo incluso bajo la tormenta. Entonces llegó el momento. Baldarún lanzó un amplio golpe, y su puño sierra se clavó en una columna de maquinaria, clavándose profundamente. El herrero de guerra luchó por liberarlo. Gallo no lo dudó. Se abalanzó hacia adelante, clavando su espada de energía directamente en el hueco expuesto en el pecho de Baldarún. La hoja atravesó ceramita, carne y hueso, y su filo crujiente atravesó la espalda del herrero de guerra. El rugido de Baldarún se convirtió en un jadeo ahogado. Sus ojos se abrieron de par en par, con un destello de incredulidad en ellos. Imposible, soy hierro, Cayó giró la espada. Su respuesta fue serena y definitiva. El hierro se oxida. El deber no. 17 El herrero de guerra se tambaleó y luego se desplomó, estrellándose contra el suelo con el peso de un gigante caído. Su puño sierra se detuvo, su forja en silencio. Los ultramarines entraron en la cámara uno a uno, con las armaduras destrozadas y las armas humeando. Se congregaron alrededor de su capitán, con la mirada fija en el herrero de guerra caído. Por un instante, nadie habló. Entonces Gaius desenvainó su espada, cuyo filo brilló tenuemente en la penumbra. Su voz se escuchó por el box, tranquila e inquebrantable. La misión para Elisarif Forge World ya está completada. Aún invisible a los ojos, la disformidad se movió. Algo vasto y astuto se extendió a través del velo, sus susurros se curvaron hacia el capitán Gaius como garras buscando un premio. Pero antes de que pudieran tocarlo, un resplandor sin igual brilló. Una luz dorada barrió la oscuridad, inquebrantable, soberana. La sombra retrocedió, chillando en silencio, dispersa como ceniza ante una tormenta. Porque en ese instante, la mirada del gigantesco sol se posó también sobre su hijo. 21. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 20 comentarios. Votar Chapter 30. Chapter 29 Summons from Terra 4 Capítulo 29 Invocaciones de Terra. La fábrica por fin quedó en silencio. El humo se elevaba en espirales desde los respiraderos rotos y las torres destrozadas. El olor a prometeo y metal quemado aún impregnaba el aire. Las hogueras ardían entre las ruinas, proyectando sombras inquietas sobre la estructura de acero de la fortaleza. Donde antaño los guerreros de hierro bramaban juramentos de desafío, ahora solo quedaba el silencio, roto únicamente por los pasos de los ultramarines. El capitán Gaius se encontraba en el centro de la sala de la forja, con el yelmo bajo el brazo y una expresión de sombría inmovilidad. Sus guerreros movían en silencio, cumpliendo con sus últimas tareas. Un par arrastraba los cadáveres de los guerreros de hierro hacia una pila creciente de máquinas y cuerpos destrozados. Las llamas silbaban y crepitaban, lanzando chispas en la oscuridad. No habría trofeos, ni recuerdos que pudrieran, solo cenizas. Otra pareja llevaba una carga distinta. Envuelto en un sudario de tela azul marcado con el sello de los ultramarines, el cuerpo de un hermano de batalla caído yacía sobre sus brazos acorazados. El marine había luchado hasta el final, espada y volter en mano, y ahora regresaría a casa con el mismo honor que había mostrado en batalla. Nadie habló. Incluso la charla, que flotaba sobre la vista del capitán como un fantasma, permaneció prácticamente en silencio. Solo Tony habló, con la mirada fija en el cadáver envuelto. Su voz, cuando salió, fue baja. Luchan como gigantes, pero mueren como nosotros. Es demasiado fácil olvidarlo. Naruto apretó los puños, pero se mordió la lengua. Por una vez, la energía que emanaba de él se vio atenuada por el respeto. Saeko no dijo nada, pero su mirada se posó en el ritual de fuego y silencio. Entonces el cielo tembló. El rugido de los motores resonó por el Manufactorum en ruinas mientras los Thunderhawks descendían de las nubes, con sus alas blindadas cortando la ceniza y el humo. El polvo se extendió por el suelo de la cámara cuando uno aterrizó en el espacio abierto exterior, con el casco pintado con el azul y el dorado de los ultramarines. La rampa de embarque se abrió con un silbido y Marcus Vitus descendió.
Era joven, aún conservaba el rostro de un hombre de apenas 30 años. Su túnica estaba oscura por las manchas de aceite, y su arnés de vuelo estaba desgastado por el uso prolongado. Marcus se había criado a bordo del juramento de rectitud, un siervo entre miles, pero su disciplina al timón de un Thunderhawk lo había distinguido. El propio capitán Gaius había destacado en una ocasión la firmeza de sus manos en medio de una tormenta de fuego. Desde entonces, Marcus cargó con el honor y la responsabilidad, encargado de entregar a los ángeles de la muerte a la batalla y de la mayor tarea de traerlos sanos y salvos a casa. Saludó rápidamente, con la cabeza inclinada en señal de deferencia. Capitán. Cielo despejado. La extracción está lista. Cayó asintió con un solo gesto. Bien hecho, siervo Marco. Uno para el joven siervo, esas palabras por sí solas valían más que las medallas. Hizo una nueva reverencia y retrocedió mientras los ultramarines subían a bordo a su hermano caído. El escuadrón los siguió en silencio. Tras ellos, las llamas se elevaban aún más, consumiendo los últimos restos de la fortaleza de Valdarun. Este mundo aún estaba plagado de Skitari corruptos y esclavos mortales, pero su misión nunca había sido una purga total. El liderazgo de la fuerza hereje había sido destruido, y la flota del imperio llegaría para purificar lo que quedaba. La tarea de los ultramarines estaba completa. La Thunderhawk se elevó, con los motores forzando la gravedad, mientras la ciudad destrozada se encogía bajo sus pies. A través de las troneras, el mundo se extendía en ruinas. Los manufactorums se abrían como cadáveres, columnas de humo negro se elevaban hacia los cielos envenenados. Nadie habló hasta que las nubes se tragaron la tierra de abajo. Nunca parece una victoria, murmuró Tonji. Mindy se abrazó, con la vista fija en el cuerpo amortajado al fondo de la bahía. No. Solo, menos pérdidas que en el otro lado. Naruto se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, sin su sonrisa habitual. Y lo vieron todo. Y aún así, su voz se apagó, sin palabras. La mirada de Saeko era firme, aunque su voz era tranquila. Esta es una guerra desprovista de ilusión. Aquí no hay belleza. La Thunderhawk atravesó la atmósfera, dispersando las estrellas en el vacío. En órbita, vasta y solemne, se alzaba el juramento de rectitud. Su casco blindado se extendía por el paisaje estelar, revestido de baterías de armas y escudos de vacío, una nave fortaleza de los ultramarines. El Thunderhawk se deslizó hacia las bahías del hangar, y las enormes puertas se cerraron como fauces de acero. Al abrirse la rampa con un silbido, el aire se llenó con el canto de los ciervos y el silbido del incienso. Los sirvientes avanzaron con estrépito para iniciar los ritos de purificación en el casco de la cañonera. Los ultramarines desembarcaron. El hermano caído fue llevado con reverencia por la rampa, mientras los siervos inclinaban la cabeza a su paso. Gaius lo siguió, con el yelmo bajo el brazo de nuevo y la mirada fija al frente. Hermanos, dijo con voz serena e inquebrantable. La misión ha terminado. Descansen. Curen sus heridas, reparen sus brazos. Recen por nuestros caídos. El deber nos llamará pronto. Los marines saludaron y luego se dispersaron, cada uno avanzando hacia sus propios rituales de reparación y recuerdo. Gaius aún no había abandonado el hangar cuando un siervo del capítulo se apresuró a avanzar, haciendo una profunda reverencia. Señor capitán, dijo el hombre, respirando agitadamente por la urgencia. Se le convoca al santuario del astrópata. Podría tratarse de nuevas órdenes. La ceja de Gaius movió ligeramente, la única señal de sorpresa. Enseguida, respondió, pasando a grandes zancadas. El camino al santuario era estrecho, iluminado por tenues franjas de luz y bordeado de sigilos de protección. El incienso flotaba en el aire, con la intención de amortiguar los susurros de la disformidad. La cámara en sí era austera, sin estandartes ni oro, solo paredes de hierro grabadas con runas protectoras. La astrópata esperaba en el centro, velada y encapuchada. Sus cuencas estaban marcadas por la atadura del alma que le había negado la vista, pero giraba la cabeza como si pudiera ver a Gaius con claridad. Su voz era compleja, como si otros hablaran tras sus palabras. Los astrópatas eran la única forma que tenía el imperio de comunicarse a través de las estrellas. Ninguna máquina ni radio podía cruzar el infinito vacío del espacio, pero un alma unida al emperador podía enviar un pensamiento más lejos de lo que cualquier nave podía viajar. El precio era terrible. En el ritual de unión de almas, la mayoría de los psíquicos morían, y los que sobrevivían quedaban marcados, ciegos, pálidos y atormentados por susurros de la disformidad. Para enviar un mensaje, un astrópata forzaba su mente al inmaterium, moldeando las palabras en pensamiento puro.
Con suerte, otro astrópata a años luz captaba la señal y la convertía de nuevo en habla o la escribía. Con mala suerte, el mensaje se distorsionaba hasta convertirse en un sinsentido, o peor aún, atraía la atención de algo hambriento en la disformidad. Frágiles como eran, estos mensajeros silenciosos mantenían vivo al imperio. Sin ellos, sus innumerables mundos caerían en la oscuridad, aislados y solos. Le ofreció un pergamino sellado con cera negra. Señor capitán. Un mensaje, transmitido a través de la disformidad. Para sus ojos. Toscayo lo tomó, rompiendo el sello. Las palabras estaban escritas en gótico alto, trazos nítidos y autoritarios que transmitían la fuerza de una orden. Leyó en silencio. El chat apareció por encima de su hombro y el sistema lo tradujo automáticamente para ellos. Misión cancelada. El capitán Gaius es convocado a Terra. Por orden de Lord Guilliman. 8. Por un momento, hubo silencio. Entonces Tommy suspiró en voz baja. Espera. Terra. Tierra. Entonces por fin podremos ver la tierra de tu universo, Gaius. Naruto se quedó boquiabierto. Espera. ¿Tú, papá te llamó? Mientras seguía oyendo a los ultramarines, siendo llamados por el hijo de Guilliman. Mindy parpadeó, con asombro en su voz. ¿La tierra de este universo? El tono de Saeko era tranquilo. ¿No significa esto que podríamos ver tu tierra pronto? Gaius bajó el pergamino. Su rostro no reflejaba sorpresa, pero su silencio cargaba con el peso de sus pensamientos. No había pisado Terra en casi un siglo. Ser llamado ahora, por el propio Guilliman, significaba que el asunto era urgente sin duda alguna. La voluntad del primarca es ley, dijo finalmente con voz firme. Vamos a Terra. Salió del santuario sin decirle una palabra más, con paso firme. Los pasillos del juramento de rectitud vibraban débilmente con el zumbido de los motores de plasma, la gran nave aguardando su rumbo. En la cubierta de mando, encontró a otro siervo del capítulo y dio sus órdenes sin dudarlo. Retransmisión al navegante. Fijemos rumbo a Terra. Por orden del mismísimo Lord Guilliman. El siervo hizo una profunda reverencia, apresurándose ya hacia el santuario del navegante, donde el piloto psíquico de la nave perforaría el velo de la disformidad y los guiaría a casa. Los navegantes eran la única esperanza del imperio para cruzar la disformidad. Nacidos de linajes ancestrales y dotados de un tercer ojo capaz de penetrar la locura del Inmaterium, solo ellos podían ver la luz del Astronomicon y guiar una nave hacia ella. Sin su guía, una nave sería absorbida por tormentas o perdida por demonios, para nunca emerger. Frágiles de cuerpo, pero invaluables en su deber, cada navegante cargaba con la vida de miles de personas cada vez que una nave saltaba a la disformidad. Gaius permaneció solo un momento más, con la mirada fija en los muros de acero que lo rodeaban. Su deber era evidente, aunque el camino que tenía por delante estaba velado. Por fin, habló, sus palabras cortando el silencio, dirigidas no solo a su tripulación sino a las figuras invisibles de los miembros del chat. Esta campaña ha concluido. Nos espera otra. Nuestro deber nos impulsa a seguir adelante. Y con un gesto, finalizó la transmisión. Los cuerpos virtuales de los miembros del chat desaparecieron. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Pensamientos de los creadores. Zanderlee 7887. Zanderlee 7887. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 30 comentarios. Votar Chapter 31. Chapter 30 de Emperor's Light 4. Capítulo 30. La luz del emperador. El camarote del capitán estaba en silencio. El zumbido distante de los motores del juramento de rectitud vibraba débilmente a través de las paredes de acero, firme como un latido. El capitán Gaius estaba sentado ante un escritorio sencillo, con el timón a un lado y una vela encendida frente a él. Incluso en una nave construida para la guerra, había espacio para el silencio. El silencio se rompió cuando el familiar brillo del chat multiversal apareció en el aire ante él. Los nombres cobraron vida y se escuchó un ping. @Gaius Maximo Ortasor, queremos ver la Tierra. Las palabras vinieron de Tony Stark. Gaius estudió el texto brillante un momento antes de responder. Su voz sonaba serena al hablar al aire. Eso puede que no sea posible. Terra no es simplemente la Tierra, es el mundo trono del Imperio. El emperador reside allí. Si llegas a verlo, será su presencia lo primero que sientas.
Los demás en el chat se quedaron en silencio, el peso de sus palabras cayó sobre ellos. Tony volvió a escribir, casi vacilante. Creí que tus enemigos lo llamaban cadáver. ¿No significa eso que está muerto? Gallo respondió sin pausa. Su cuerpo está destrozado. Eso es cierto. Pero su espíritu aún arde. Desde el trono dorado, envía una luz a la disformidad. Esa luz guía cada nave del imperio. Sin ella, viajar entre las estrellas sería imposible. Sin él, la humanidad estaría perdida. La charla quedó en silencio por un largo momento. El texto de Tony llegó, más pequeño esta vez. Así vive su espíritu. Sí, respondió Gaius con sencillez. Y en Terra, su luz es más intensa. Puede que incluso el emperador te perciba. La charla se fue apagando poco a poco y su presencia se fue desvaneciendo hasta convertirse en silencio. Momentos después, las campanas de alarma sonaron débilmente por los pasillos. Gaius salió de su cámara y caminó con paso pesado hacia la cubierta de mando. La gran nave había entrado en la disformidad. Más allá del casco blindado, la realidad misma se doblaba y se transformaba, mientras mareas de locura la acosaban. La voz del navegante resonó a través de un cuerno parlante, tensa pero firme. Corrientes inestables. Se avecina una tormenta. Ajustando el rumbo. En cubierta, los siervos trabajaban febrilmente en los paneles de control, murmurando oraciones mientras las runas brillaban rojas y doradas. El piloto luchaba por estabilizar la nave ante las sacudidas repentinas. Un siervo se apresuró a acercarse a Cayo y le hizo una profunda reverencia. Señor capitán. El navegante advierte que el tiempo de viaje se alargará. Meses, quizás años. Gaius solo asintió levemente. Había vivido cosas peores. Incluso las rutas trazadas podían volverse hostiles en la disformidad. Los desvíos a veces eran la supervivencia misma. Que así sea. Mantén el rumbo, dijo. Su voz no tembló. El barco gruñó y los motores rugieron contra corrientes invisibles, pero el juramento de rectitud siguió adelante en medio de la tormenta. A lo lejos, en un pequeño claro iluminado por luciérnagas, Naruto estaba sentado con las piernas cruzadas, aún empapado en sudor del entrenamiento. Jiraiya estaba sentado frente a la fogata, bebiendo de una cantimplora. Su cabello blanco brillaba tenuemente a la luz del fuego. Naruto acababa de terminar de explicar lo que vio a través de la extraña conexión, los imponentes guerreros con armadura, el fuego, el silencio de la muerte. Sus palabras salieron rápidas, desbordándose unas sobre otras. Y entonces cargaron a su hermano, envuelto en tela azul, y nadie dijo nada. Era, no sé, sabio pervertido, se sentía más pesado que cualquier cosa que haya visto antes. El rostro de Jiraiya permaneció firme, con el ceño fruncido. Si lo que viste es real, entonces su mundo hace que el nuestro parezca pequeño. Naruto apretó los puños, mirando fijamente el fuego. Mucha gente inocente murió, y el enemigo usó los gritos de los niños para sacudir a Gaius y sus hermanos. Uno de ellos murió en la batalla. No se sintió como una victoria. Jiraiya guardó silencio un buen rato. Solo el crepitar del fuego llenaba el silencio. Finalmente, habló. Escucha, mocoso. Sea lo que sea ese mundo, no es nuestro. Tu lucha está aquí, tus amigos, tu aldea. No lo olvides. Naruto bajó la mirada, mordiéndose el labio. Sí, pero no puedo dejar de pensar en ello. De vuelta en Japón, el dojo de Kendo estaba vacío. Saeko estaba sola en el suelo de madera, con el bokken en la mano. Su padre se había ido al extranjero hacía un mes, dejándole sola la tranquila sala. Sus golpes eran nítidos, resonando en la amplia cámara, pero sus pensamientos vagaban. Volvió a ver la marcha interminable de los ultramarines, la forma en que quemaban a sus enemigos sin vacilar, la fuerza en la voz del capitán Gaius. Cada golpe era más fuerte que el anterior. ¿Importaría su espada en un mundo así? ¿Contra monstruos de acero, contra guerras libradas a través de las estrellas? Su bokken golpeó el suelo con fuerza, y el sonido resonó en el dojo vacío. Respiró con dificultad y bajó el arma. Tendré que ser más fuerte. Mucho más fuerte, susurró. La noche era tranquila en Nueva York. Minty McCready se revolvió en la cama, completamente despierta. Finalmente, salió, pisando suavemente por el apartamento. Se detuvo frente a la habitación de su padre y llamó. Papá, sal primero, susurró. Damon se removió, refunfuñando al incorporarse. Pero la seriedad de su voz lo hizo levantarse sin enfado. ¿Qué pasa, chaval? En la sala, le contó todo.
sobre la extraña charla, la gente que había conocido, el guerrero gigante de azul y dorado, las batallas que había presenciado. Mencionó a Tony Stark, y Damon parpadeó. ¿Tony Stark? ¿El hombre de hierro? Soltó una pequeña burla. Quizás estabas muy cansada, cariño, pues no le creía a su hija, pensando que quizás solo estaba cansada de la pelea y necesitaba dormir. Mindy frunció el ceño, terca. No me lo estoy inventando. Puedo demostrarlo. Ella lo arrastró hasta su computadora y lo sentó. Damon le siguió la corriente, pero había duda en sus ojos. La ventana de chat brilló tenuemente ante sus ojos, invisible para él. Se concentró, abrió el menú y pulsó los vídeos guardados. Apareció una opción. Ver o descargar. Pulsó descargar. ¿Qué dispositivo? Ella tocó el monitor. La computadora cobró vida por sí sola. Damon se recostó, sobresaltado al ver que un archivo enorme comenzaba a descargarse y el almacenamiento se llenaba rápidamente. ¿Qué demonios? Mindy no respondió. Solo esperó. En cuestión de minutos, la pantalla mostró la grabación. Gaius, imponente con su armadura azul y dorada, los miembros del chat flotando mientras ella describía, y Tony Stark, inconfundible, con su rostro claro. Damon se quedó paralizado. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Lentamente, se llevó la mano a la frente mientras miraba la pantalla. Mindy lo observó nerviosa. ¿Ahora me crees? Damon no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en la imagen, en Tony Stark, de pie junto a algo inhumano, imposiblemente real. Finalmente, su voz llegó, en un susurro. Dios mío. Es real. Mindy dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. No llevaba el secreto sola. Ahora lo lleva con su padre. 4 Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Pensamientos de los creadores Zanderlee 7887 Zanderlee 7887 Patreon.com/Zanderlee. Comentario 27 comentarios. Votar Chapter 32. Chapter 31 It's About Gaius. Capítulo 31 Se trata de Cayo. La mañana en Malibú era tranquila. El océano se extendía interminable fuera de las paredes de cristal de la casa de Stark, con la superficie brillando al sol. Dentro, Tony Stark estaba sentado a la mesa del comedor con una taza de café en la mano. No iba vestido para nada serio, solo una camiseta desgastada y pantalones holgados. Un plano a medio terminar estaba abierto en la tableta a su lado, pero no lo estaba mirando. Durante la última semana, el agente Coulson había estado haciendo sus viajes habituales para ver cómo estaba Stark. Siempre las mismas preguntas. ¿Qué sabes del gigante acorazado, de Gaius, de esta extraña conexión con la que te has topado? Y cada vez, Tony lo había despedido con un comentario sarcástico o una verdad a medias. Pero hoy, decidió jugar un poco diferente. Le llegó el familiar crujido de neumático sobre la grava, seguido del leve pitido de seguridad que confirmaba la llegada del huésped. Tony ni siquiera levantó la vista cuando Coulson entró en la habitación, tranquilo como siempre con su impecable traje. Señor Stark, comenzó Coulson con su tono educado y firme. Pero antes de que pudiera continuar, Tony se acercó a la mesa con indiferencia, tomó una pequeña memoria USB y la arrojó al suelo. Esta se detuvo justo delante de Coulson. Ahí tienes la exclusiva, dijo Tony, reclinándose en su silla con una sonrisa burlancia. Información sobre Gaius. Imágenes. Cosas por las que me has estado molestando. Coulson parpadeó, sorprendido. Normalmente, Stark lo obligaba a trabajar por fragmentos de información. Tomó la memoria USB con cuidado. ¿Qué hay exactamente aquí? Películas caseras, respondió Tony secamente, mientras daba un sorbo a su café. Solo que en lugar de fiestas de cumpleaños, son gigantes azules corriendo como deportivos y destrozando todo a su paso. Civiles, soldados, de todo. La humanidad del futuro en su máxima expresión. La expresión de Coulson permaneció indescifrable, pero su agarre en el disco duro se hizo más fuerte. ¿Hablas en serio? Como un infarto, dijo Tony con suavidad, dándose un golpecito en el pecho con fingida ofensa. Bueno, antes lo era. La cuestión es que querías algo de Gaius. Ahora lo tienes. No digas que nunca te lo devuelvo. Salmo 114, 1, la expresión inglesa tan grave como un ataque al corazón simplemente significa 7 extremadamente serio. No es broma en absoluto. Por un momento, Coulson simplemente lo observó.
Algo en la mirada de Stark sugería que algo más estaba sucediendo, pero no estaba en posición de cuestionarlo. Así que, en cambio, asintió. Gracias. Esto podría ser importante. Tony lo ignoró con un gesto como si nada. Sí, sí. Ni lo menciones. Literalmente, ni lo menciones. No quiero que Fury me esté pisando los talones más de lo habitual. Coulson esbozó una leve sonrisa antes de darse la vuelta para marcharse. Guardó la memoria USB con cuidado en su chaqueta. Tony lo observó alejarse, removiendo el café en su taza. La puerta principal se cerró. Stark permaneció en silencio un largo rato, y luego rió suavemente para sí mismo. A ver qué historia inventas, Fury. En la sede de Shield el ambiente era todo menos tranquilo. El edificio bullía de actividad. Los agentes entraban y salían de las oficinas, llevando informes, archivos y casos. En una sala de techo alto, el director Nick Fury estaba sentado en su escritorio, con una pila de documentos extendida ante él. Su único ojo estaba fijo en las páginas, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Durante semanas, había estado investigando rumores de traidores dentro de Shield. Filtraciones, información faltante, operaciones comprometidas antes de comenzar. No confiaba plenamente en nadie, ni siquiera en sus allegados. La tensión se reflejaba en las líneas de expresión alrededor de su ojo. La puerta se abrió. Fury levantó la vista bruscamente. El agente Coulson entró, con expresión tranquila pero paso rápido. ¿Qué ocurre, agente Coulson? Preguntó Fury, dejando los papeles a un lado. Coulson dio un paso al frente y le ofreció el USB. Señor, se trata de Gaius. En cuanto pronunció ese nombre, la mano de Fury se quedó inmóvil a medio camino del escritorio. Entonces, sin decir palabra, tomó el disco duro y lo conectó a su ordenador protegido. La pantalla cobró vida. Al principio, solo estática. Luego la imagen se aclaró. Un vasto corredor metálico llenaba la estructura, con llamas titilando en las paredes. Gigantes con armadura azul y dorada avanzaban con estruendo, sus pisadas como tambores retumbantes. El fuego de Volter escupía proyectiles explosivos que atravesaban el acero retorcido y a los enemigos blindados por igual. Los ultramarines movían a una velocidad aterradora, más rápido que coches corriendo por una autopista, pero con precisión en cada paso. Fury se acercó más, apretando la mandíbula. ¿Qué demonios sí? La imagen cambió. Apareció un manufactorum, lleno del clamor de las máquinas. Filas de servidores, mitad humanos, mitad máquinas, trabajaban sin descanso, con el rostro inexpresivo, desprovistos de voluntad. Chispas iluminaban el aire mientras trabajaban. Coulson frunció el ceño. ¿Son esas personas? La siguiente escena mostró una escena sombría. Civiles apiñados bajo la severa orden de un supervisor, una brutal parodia de soldados. Entre ellos había niños, algunos con armas demasiado grandes para sus brazos, otros con toscos aumentos. Cuando Gaius y su escuadrón entraron, los civiles cayeron de rodillas, con los ojos abiertos y llenos de esperanza. Los gigantes azules permanecieron en silencio, inmóviles, como si el peso de su presencia solo ofreciera protección. Fury no dijo nada, pero su agarre sobre el escritorio se hizo más fuerte. La grabación saltó de nuevo, esta vez en combate cuerpo a cuerpo. Gaius y sus guerreros se enfrentaron a los guerreros de hierro con golpes brutales y resonantes. Las espadas sierra chirriaron, los puños de combate destrozaron el acero y el choque de armaduras sacudió el aire. Los ultramarines avanzaron sin pausa, imparables, quemándolo todo a su paso con fría precisión. Luego la pantalla se volvió negra. Durante un largo momento, el único sonido en la oficina fue el leve zumbido de la computadora. Coulson fue el primero en hablar, en voz baja. No son solo soldados. Son algo más que eso. Más fuertes, más rápidos y más disciplinados que nadie en la Tierra. Fury se recostó lentamente en su silla, con su único ojo fijo en la pantalla oscura. Exhaló profundamente, frotándose la sien. Supersoldados. Eso es lo que estamos viendo. Una raza entera de ellos. Más grandes que Rogers, y hay más de uno. Muchos más. El peso se asentó entre ellos. Ninguno de los dos movió. Finalmente, Fury volvió a hablar, con un tono más tranquilo, pero no menos firme. Si este es el futuro de la humanidad, entonces el juego ha cambiado. Todo lo que estamos construyendo ahora no será suficiente. Tendremos que estar preparados para algo más de lo que jamás imaginamos. Coulson asintió una vez, con el rostro tenso.
Aún podía ver la imagen de los civiles arrodillados ante Gaius y otros gigantes con armadura azul, de civiles encadenados. La memoria USB emitió un suave clic cuando Fury la sacó y la dejó sobre el escritorio. La observó como si fuera un pedazo del futuro en su mano. Gaius no es solo un super soldado, dijo Fury finalmente. Es un atisbo de lo que viene. Pensó que este era realmente el futuro de la humanidad, pero no sabía que Gaius era de otro universo. 5. Ninguno de los dos sabía qué tan cierto o falso era eso. 3. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. 1 comentario 23 comentarios. Votar Chapter 33. Chapter 32 de Mission Appears. Capítulo 32. La misión aparece. Los días dentro de la disformidad se extendían como meses. En realidad, habían pasado meses desde que el juramento de rectitud abandonó el mundo fija. El tiempo en ese extraño lugar no transcurría como en la galaxia real. Las horas se convertían en semanas, las semanas en meses, y la única constante era el latido constante de los motores de la nave y la larga vigilancia de los a bordo. El capitán Gaius vivió como siempre, cumpliendo su deber, en silencio, siempre preparado. Sin embargo, ni siquiera él fue inmune al paso del tiempo. Dentro de su aposento privado, estaba sentado ante una sencilla mesa de metal. Su yelmo descansaba cerca, y por una vez, no comía la insípida pasta nutritiva que lo había acompañado en incontables campañas. En cambio, ante él se encontraba una comida caliente. Pollo asado, pan fresco y verduras condimentadas de una forma que casi había olvidado. La comida era de la Tierra. No de su tierra, sino de la de Tony Stark. El chat multiversal era la recompensa que recibió por salvar a Tony Stark. Un sistema postal que permitía a los miembros enviarse objetos entre sí. Nada era forzado. Un paquete permanecía en espera hasta que el destinatario lo aceptaba. Cuando Stark preguntó por primera vez qué comían los Astartes, Gaius le explicó sin pudor. Pasta nutritiva, bloques de raciones o cualquier materia orgánica que pudieran consumir y filtrar a través de sus cuerpos modificados. Stark se horrorizó. Desde entonces, le había enviado paquetes, algunos con herramientas, pero la mayoría con comida. 5. Cayó había aprendido a controlar su ritmo. No necesitaba esas comidas. Su cuerpo estaba diseñado para aguantar con mucho menos. Pero aún así, aceptaba una de vez en cuando. Le dio un mordisco al pollo. Estaba suave, tierno y lleno de sabor. Masticó lentamente, recordando. Por un instante, la guerra pareció lejana. 5. Cuando retiraron el plato, se recostó en la silla. Sus pensamientos eran tranquilos y serenos. Es un regalo extraño volver a probar semejante comida. Stark puede ser imprudente, pero demuestra cariño a su manera. Se quedó de pie, sus placas blindadas silbando suavemente al moverse con él. No se había quitado la armadura por completo en meses. En la disformidad, el peligro podía aparecer sin previo aviso. Incluso allí, en privado, soportaba el peso de la ceramita. Sabía que su armadura pronto necesitaría un mantenimiento adecuado, pero eso esperaría hasta que volvieran al espacio real. Cuando salió al pasillo, un siervo del capítulo ya lo esperaba. El joven hizo una rápida reverencia, con la mirada baja. Señor capitán, informó el siervo con voz respetuosa, el navegante dice que la disformidad se ha calmado. Si las corrientes se mantienen como están, llegaremos a tierra en 1 o 3 semanas. Gaius asintió brevemente. Entendido. Vuelve a tu puesto. El siervo hizo una nueva reverencia y se apresuró a marcharse, dejando a Gaius para que continuara por el largo pasaje de acero. Pero a mitad de su caminata, el brillo apareció. El aire ante sus ojos se curvó levemente, y los símbolos familiares del chat multiversal aparecieron. Líneas de texto flotaban en el espacio que solo él podía ver. Esta vez, no fue uno de los miembros el que escribió. Fue el propio sistema. Mensaje del sistema. Misión. Ayudar a Saeko Busujima. 8. Objetivo 1. Escoltar y proteger a Saeko ante el inicio del apocalipsis. Asegurar su supervivencia. Objetivo 2. Establecer una base segura para los humanos. 4. Opcional. Limpia los peligros del mundo. Recompensa adicional. Recompensa. Se concederán cambios a quien acepte. Gaius hizo una pausa, leyendo cada línea. El sistema le había dado misiones antes, pero nunca como esta. Giró sobre sus talones y regresó rápidamente a su habitación. Cuando entró, el chat ya estaba animado con voces. Saeko. Apocalipsis. No veo nada parecido. Tonji.
Si el sistema lo dice, entonces ya está empezando. Simplemente no lo puedes ver todavía. Naruto. Quiero aceptar, pero no puedo. Me necesitan. Se han llevado a Gaara. Tengo que salvarlo. Uno Mindy. Soy normal. No puedo hacer esto. Cayó, colocó sus manos enguantadas sobre la mesa y escribió su respuesta. Aceptaré la misión. A menos que alguno de ustedes desee hacerlo. Las respuestas llegaron rápidamente. Naruto. Quiero, pero no puedo. Uno Mindy. No. Tonji. Pareces tú, grandullón. Te apoyaré con suministros. Solo di lo que necesitas. 10 cayó. Gracias. Antes de que pudiera decirse más, apareció un nuevo mensaje de Saeko, esta vez apresurado. Saeko. Alguien atacó en la puerta. Está loco. A continuación apareció una imagen. La figura que aparecía en ella estaba ensangrentada, con la mandíbula desencajada y era errónea. Tony reaccionó primero. Eso es un zombi. Saeko. ¿Zombi? ¿Qué es eso? Nunca ha oído el término. En su mundo, el concepto no existe. 7 Gaius leyó mientras Stark explicaba con palabras simples. Los muertos resucitando, propagando infecciones mediante mordeduras, ciudades enteras cayendo en cuestión de días. 2 La respuesta de Saeko fue breve. Entonces estamos en peligro. El mensaje de Naruto llegó rápidamente. Ten cuidado, Saeko. Mindy escribió a continuación. ¿Quieres que te envíe armas, hermana Saeko? Habían pasado meses hablando entre ellas, meses compartiendo vidas a través de distancias imposibles. Ahora eran cercanas, más como hermanas que como extrañas. Saeko se negó al principio. Soy espadachín. Las armas no son lo mío. Pero Mindy no se rindió. Entonces te enviaré una espada. De acero. Afilada. Mejor que la madera. 7 Una pausa, luego la respuesta de Saeko. Gracias, Mindy. La charla se calmó después de eso, cada miembro asimilando el peso de lo que había comenzado. Gaius permaneció sentado en silencio, leyendo, con la mente tranquila. Se había enfrentado a horrores en las estrellas, pero cada mundo cargaba con sus propias cargas. Ahora era la de Saeko. 12. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Pensamientos de los creadores. Zanderlee 7887. Zanderlee 7887. Patreon.com/Zanderlee. Comentario 28 comentarios. Votar Chapter 34. Chapter 33 de Escuelas a base. Capítulo 33 La escuela como base. La primera ola de caos ya había traspasado las puertas de la escuela. Los gritos resonaban por los pasillos mientras estudiantes y profesores aterrorizados corrían en todas direcciones, muchos tropezando entre sí o cayendo en las garras de los no muertos. Desde el dojo, Saeko aferró su boken con fuerza, escudriñando la entrada con la mirada. Entonces las luces parpadearon. Un zumbido eléctrico atravesó el pánico, seguido de una presencia repentina e intensa. Saeko se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Ante ella se alzaba una figura que solo había visto a través de la transmisión en vivo, ahora real e increíblemente inmensa. Cayó Máximo Tasor. 10 Su armadura MK10 Tacticus brillaba bajo las parpadeantes luces fluorescentes. La corona de laurel en su yelmo lo identificaba como extraordinario, y la espada de energía y el volter que llevaba a su lado no dejaban lugar a dudas. No se parecía a nadie que ella hubiera visto jamás. Mindy te envió un paquete. Blade estéril. ¿Lo aceptarás? ¿Sí o no? Saeko presionó mentalmente que sí. La espada de acero de Mindy descansó de repente en su mano, un regalo que de repente se sintió crucial. Gaius se quitó el casco con serena precisión, colocándolo en el soporte trasero de la mochila con un clic satisfactorio. La miró con voz firme y profunda. Hola, Saeko. Vamos. El pecho de Saeko se encogió de asombro. De verdad, mucho gusto en conocerte, Gaius Maximo Tasor, susurró, haciendo una ligera reverencia. 9 Sin esperar más palabras, Gaius se dirigió a la puerta principal de la escuela. La estructura reforzada crujió y se dobló bajo su movimiento y tamaño, pero la ignoró. La integridad estructural no importaría por mucho tiempo. Afuera, el caos continuaba. Estudiantes gritando, no muertos presionando, pero su concentración era absoluta. 4 El volter de Gaius disparó contra la primera oleada de zombies, disparos precisos y cuidadosos, abriéndose paso entre los atacantes sin tocar a ningún estudiante.
Los no muertos cayeron con un crujido y el camino se despejó rápidamente. Saeko se movió entre los estudiantes asustados, comprobando si estaban heridos y tranquilizándolos cuando pudo. 9. Un pequeño grupo de estudiantes se quedó paralizado de asombro. Una chica, apenas más alta que la mitad de la estatura de Gaius con armadura, lo señaló con dedos temblorosos. Entonces, un chico delgado, con el pelo revuelto y gafas, se adelantó, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para que los demás lo oyeran. Eso es imposible. Nadie debería moverse así con una armadura tan pesada, ¿es esto siquiera tecnología terrestre? Hizo una pausa para recuperar el aliento y luego continuó. Gracias por salvarnos. Cayó e inclinó levemente la cabeza, reconociendo al muchacho. No reaccionó ante la incredulidad ni el asombro. No se ofendió. Otros estudiantes, al ver el ejemplo del chico, comenzaron a calmarse y a inclinarse respetuosamente. Pidieron ayuda, y Gaius asintió. Se necesitaría población para la base, y él no se negaría. Saeko lo comprendió de inmediato. El liderazgo era suyo y aceptó con gusto. Los pasillos se llenaron de estudiantes a medida que Gaius y Saeko avanzaban, eliminando zombies sistemáticamente. Saeko controlaba a los rezagados mientras Gaius usaba su espada de energía, sin potencia, basándose en la fuerza física y el filo de la espada, para cortar a los no muertos con eficacia. No desperdiciaba munición. Takashi y Rei luchaban contra un pequeño grupo de zombies cuando apareció Gaius. No los conocía, ni se detuvo a presentarlos. Con disparos precisos, eliminó a los no muertos que los amenazaban, sin fallar nunca, sin poner en peligro a la gente normal. Takashi y Rei abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, al ver al grupo de supervivientes formando fila detrás de él. Se unieron de inmediato, inclinándose en reconocimiento a la protección que les brindaba. 6. Para entonces, el grupo había crecido a 30 personas, incluyendo estudiantes, profesores y personal. Gaius miró a su alrededor. Los pasillos estaban despejados y los supervivientes empezaban a recuperar el aliento. Saeko se volvió hacia él con alivio en la voz. ¿La escuela será la base? Gaius asintió, observando la sala con serena precisión. Entonces, un maestro, Koichi Shido, una de las personas a las que salvó en el camino, dio un paso al frente. Su expresión era desafiante, pero su tono denotaba preocupación. Señor, ¿no es usted de nuestro ejército? Soy hijo de Ichiro Shido, candidato a ministro. Necesito saber, ¿de dónde es? Los ojos negros de Gaius se encontraron con los suyos, fríos e inflexibles. No soy de aquí. Shido frunció el ceño. Entonces, si no tienes autoridad aquí. Estas armas, tu armadura, no deberían estar en Japón. Necesitamos que gente de aquí tome el control, gente como yo. 10. Los estudiantes y el personal se giraron para observar, tensos. Shido alzó la voz. Suelten las armas y váyanse. No podemos permitir que los forasteros nos guíen. 8. Gaius ladeó ligeramente la cabeza, observándolo. Al principio no dijo nada, pero luego los labios de Gaius se curvaron en una breve y escalofriante sonrisa, con un suave G escapando de su garganta. En un instante, su expresión se tornó seria. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre él y Shido. La imponente estatura de Gaius se cernía sobre el maestro, proyectando una larga sombra que envolvió a Shido por completo. A pesar de verse eclipsado por la imponente presencia de Gaius, Shido se mantuvo firme, aunque un atisbo de miedo se reflejó en sus ojos. Gaius extendió la mano, y sus dedos enguantados rodearon el cráneo de Shido con una facilidad aterradora. Shido abrió mucho los ojos al comprenderlo y balbuceó. Señor, creo que ya no lo necesito, señor. Creo que le queda mejor a usted. 8. Pero Gaius permaneció impasible. Su agarre se afianzó y la presión comenzó a aumentar. El rostro de Shido se contorsionó de dolor mientras su cráneo crujía bajo la fuerza. Un grito agudo escapó de su garganta, una súplica desesperada de clemencia que cayó en oídos sordos. Su cuerpo colgaba flácido de la mano de Gaius, pateando salvajemente mientras luchaba contra lo inevitable. 3. Con un crujido espantoso, el cráneo de Shido cedió. La sangre brotó a borbotones de sus ojos, nariz y boca, tiñendo la armadura de Gaius de un rojo macabro. Los gritos se intensificaron, una sinfonía de horror que llenó la habitación. El cuerpo de Shido se balanceó violentamente y luego se quedó inmóvil. 24. Gaius sostenía el cuerpo sin vida en su mano, con sus ojos negros fijos en los restos destrozados. Volvió la mirada hacia la ventana y, con un potente lanzamiento, lanzó el cuerpo de Shido por los aires.
Se estrelló contra la pared de la escuela con un estruendo atronador, aplastándose contra la superficie antes de deslizarse dejando un reguero de sangre. Los gritos de los estudiantes estallaron, algunos cayendo de rodillas, otros cubriéndose la cara. Saeko, sin embargo, mantuvo la calma. Se movió entre ellos con voz firme, intentando calmar sus nervios. Silencio, ordenó con tono firme. El pánico solo empeorará las cosas. La mirada de Gaius recorrió la sala. Vio miedo, sí, pero también comprensión. El peligro afuera seguía siendo real, y no podían irse a su lado. La voz de Saeko era firme. Esta escuela será nuestra base. Manténganse unidos, alerta y sigan el plan. Gaius nos guiará. Los estudiantes asintieron, y el miedo dio paso a una cautelosa determinación. Los no muertos seguían ahí fuera, pero por ahora, estaban a salvo dentro. Gaius miró a Saeko, reconociéndola, antes de girarse para revisar el perímetro una vez más. Tos. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Pensamientos de los creadores Zanderlee 7887 Zanderlee 7887 Patreon.com/Zanderlee. Comentario 25 comentarios. Votar Chapter 35. Chapter 34 Cleaning the Floors. Capítulo 34 Limpieza de pisos. El aula bullía con una charla tranquila mientras Saeko organizaba a los estudiantes. Habían superado la primera ola de caos en las puertas de la escuela, y aunque habían logrado entrar relativamente sanos y salvos, la tensión en la sala era intensa. Saeko se movía entre ellos, revisando las lesiones y asignando roles. Cuiden a los más pequeños, instruyó a un grupo. Asegúrense de que todos mantengan la calma y permanezcan juntos. A otro grupo le indicó que ayudara a quienes tenían raspones o cortes leves debido al alboroto exterior. Su voz era firme pero firme, dándoles la sensación de orden que tanto necesitaban. Saeko sabía que debía mantenerlos bajo control. Los estudiantes comenzaron a escucharla. Su pánico dio paso poco a poco a una confianza cautelosa. Su autoridad se había convertido en una presencia estabilizadora. Confiaban más en ella que en Gaius, especialmente por lo que acababa de hacerle a uno de sus maestros. Podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero eso le permitió concentrarse. Entonces notó movimiento cerca de la puerta del aula. Gaius se marchaba. La imponente armadura de Gaius brillaba en la penumbra. Los pliegues del pasillo lo hacían parecer aún más grande. Su espada de energía descansaba a su lado, con el Volter colgado a la espalda. A pesar de haberlo visto ya en directo, presenciarlo en persona fue realmente diferente. A Saeko se le encogió el pecho. Sintió una fuerza inesperada, la misma emoción que le producía enfrentarse al peligro y matar. Se giró hacia Rei y Takashi. Cuiden a estos estudiantes. Asegúrense de que nadie salga de la habitación. Asintieron rápidamente. Voy a por él. Rei dudó, pero finalmente obedeció, observando mientras Saeko la seguía. Saeko no habló, pero su agarre se aferró con más fuerza a la espada que Mindy le había regalado. Los recuerdos de hacía 4 años, de cómo había dominado fácilmente al hombre que intentó abusar de ella y lo había herido gravemente, la recorrían como una corriente oscura. Gaius, que caminaba delante, no aminoró el paso. Sintió su presencia, pero no dijo nada, concentrándose en la limpieza metódica de la escuela. Los pasillos estaban en silencio, casi inquietantes, salvo por los débiles gemidos y el arrastrar de los no muertos. Gaius se movía con precisión, con pasos pausados. Un grupo de zombis bloqueaba una puerta. Sin cargar la espada, la blandió con una fuerza increíble, abriéndose paso entre ellos con facilidad. Cabezas rodaban, extremidades caían limpiamente, y ni un solo disparo de su Volter era desperdiciado. Un pequeño grupo de zombis se abalanzó desde las escaleras. El arma ladró con fuerza, y unas pocas balas precisas los derribaron antes de que pudieran alcanzarlo. Cada movimiento era preciso y eficiente. Al final de un pasillo lateral, Gaius encontró un aula donde 3 figuras estaban acorraladas. Saya, Kota y la enfermera Shizuka. Los zombis se acercaban, con movimientos lentos pero implacables. Gaius dio un paso al frente. Su corpulencia y presencia eran suficientes para hacer dudar incluso a los muertos. La espada de energía atravesó la primera oleada, sin potencia pero con una fuerza inimaginable. Kota abrió los ojos como platos al ver el Volter. Nunca había visto un arma como esa. Exclamó.
Saya y Shizuka solo podían mirarlo fijamente, con el asombro reflejado en sus rostros. El tamaño de Gaius, la precisión de sus golpes, la forma en que se movía como si la armadura apenas fuera un obstáculo, era diferente a todo lo que habían visto. Susurraban entre sí, especulando sobre sus orígenes. No pertenece a ningún ejército que conozcamos, quizás un experimento secreto. Saya adivinó especialmente la altura y la fuerza necesarias para controlar la enorme armadura. La armadura, el armamento, no se compara con nada que tengamos, añadió Kota. Para cuando Gaius terminó de despejar la sala, 20 estudiantes y miembros del personal más estaban a salvo. Les hizo un gesto para que lo siguieran, moviéndose con la serena seguridad de quien lo había hecho incontables veces. Cuando regresó al aula, el ambiente era tenso, pero organizado. Los estudiantes habían empezado a usar sus teléfonos para contactar a sus familiares, pálidos y preocupados. Un estudiante había traído un televisor de otra habitación, y una transmisión se reproducía débilmente en un rincón. La voz del reportero era firme. Un virus infeccioso se ha propagado globalmente. Se recomienda a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y esperen el rescate. De repente, la señal cambió. Un zombi, atado a la camilla de una ambulancia, se liberó y atacó a la gente que se encontraba al fondo. La cámara se cayó y la transmisión se cortó abruptamente. Los estudiantes jadearon y murmuraron, mientras el miedo regresaba en oleadas. A Saya le temblaron los labios. Miró a Gaius con voz temblorosa, pero decidida. ¿Puedes ayudar a salvar a mis padres? Preguntó. Cayó negó con la cabeza y dijo con voz firme. No. Saya se quedó paralizada, asimilando las palabras. Entonces Gaius se volvió hacia Saeko. ¿Y qué hay de tus parientes? Preguntó. La expresión de Saeko era tranquila. Mi padre está en el extranjero. Es lo suficientemente fuerte como para cuidar de sí mismo, pues es mucho más fuerte que yo. No me preocupo. Gaius asintió una vez, notando en silencio que Saeko era capaz de protegerse a sí misma, así que su padre también debería poder hacerlo. Saya abrió los ojos de par en par, frustrada, al darse cuenta de que la había negado al preguntar por Saeko. Abrió la boca para gritar, pero al ver las expresiones tranquilas y mesuradas de ambos, se contuvo. Yo, creo, corrigió rápidamente, bajando la voz, que si queremos una base, la finca de mi familia sería mejor que esta escuela. Es grande, está bien equipada y es fácil de defender. Los muros y las puertas mantienen alejadas las amenazas, y tiene varias habitaciones para dormir, almacenar suministros y vigilar. Si alguien fuerte como tú estuviera aquí, podríamos sobrevivir e incluso planificar rescates por la ciudad fácilmente. Gaius se volvió hacia Saeko en busca de confirmación. Ella se encogió de hombros levemente. No conozco los detalles. Solo sé que es grande y lujoso. Miró a Saya con ojos negros penetrantes. Si mentiste, habrá consecuencias. Saya sostuvo su mirada, firme. Es cierto. El aula, aunque aún tensa, había empezado a calmarse. Los estudiantes estaban en silencio, escuchando y empezando a organizarse siguiendo las instrucciones de Saeko. Gaius se preparó para irse de nuevo, dirigiéndose a limpiar el resto del piso. Saeko lo siguió, impulsada no solo por la responsabilidad, sino por la emoción de matar y sentir la carne cortada por la espada. La jerarquía estaba clara. Gaius lideraba al frente y Saeko coordinaba desde su lado. Si te gusta la historia, quieres leer más y quieres apoyarme en la creación de más, puedes visitar mi Patreon aquí. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Pensamientos de los creadores Zanderlee 7887 Zanderlee 7887 Patreon.com/Zanderlee. Comentario 31 comentarios. Votar Chapter 36. Chapter 35 de Bustos Affetti. Capítulo 35 El autobús hacia la seguridad. El aire dentro de la escuela se había vuelto más silencioso desde la última oleada de gritos y disparos. Los muertos ya no vagaban por los pisos superiores, al menos no en grandes cantidades. En cambio, solo el eco de los pasos, el débil gemido de los heridos y el murmullo de conversaciones susurradas llenaban el espacio. Saeko caminaba junto a Gaius por otro pasillo, con la espada manchada de sangre seca. Mantenía una postura erguida y una respiración tranquila. No era solo la disciplina lo que la impulsaba a seguir luchando, era algo más. Cada vez que su espada atravesaba a los no muertos, sentía una extraña satisfacción, pero también lo hacía por responsabilidad.
Era responsable no solo de su propia supervivencia, sino también de los estudiantes atemorizados que ahora dependían de ella y de Gaius. Gaius avanzaba a un ritmo casi imposible de igualar. Su corpulencia acorazada se abría paso por los pasillos, y cada golpe de su espada sin potencia desgarraba a los muertos con facilidad. Saeko sabía que no necesitaba su ayuda. Si hubiera querido, podría haber terminado de limpiar la escuela mucho más rápido sin que ella lo frenara. Aún así, lo siguió, no dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras hubiera trabajo por hacer. 12 en los pisos inferiores, encontraron más no muertos, grupos atrapados en las escaleras, algunos rezagados deambulando cerca de las aulas. Gaius los aplastó con precisión. Sus botas retumbaban contra el suelo. El peso de su armadura hacía que cada paso sonara como un juicio final. La espada de Saeko, en contraste, silbaba en el aire, rápida y elegante, derribando todo lo que dejaba atrás. Para cuando terminaron de inspeccionar el primer y segundo piso, decenas de sobrevivientes más habían sido liberados de las aulas y almacenes cerrados. Su grupo ya se acercaba al centenar. Estudiantes, profesores y personal reunidos en un solo lugar, ansiosos y exhaustos. Fue entonces cuando quedó claro el verdadero problema. En el aula que habían reservado como punto de encuentro, el tamaño del grupo los agobiaba. La sala estaba abarrotada, el aire era sofocante por tanta gente respirando con miedo. Gaius se quedó cerca de la puerta, en silencio, observando. Su mirada recorrió el mar de rostros cansados. Vio cómo el peso de la desesperación volvía a apoderarse de ellos. Retenerlos allí solo retrasaba lo inevitable. La escuela no los retendría para siempre. Saeko también lo notó. Dio instrucciones breves y tranquilizadoras, pasando de un grupo a otro, pero ni siquiera ella pudo ignorar la pregunta que rondaba su mente. ¿Cómo los movemos? Si intentaban irse en autos pequeños, las posibilidades de supervivencia se desplomarían. Demasiados conductores inexpertos, demasiados vehículos que proteger. Las calles ya estaban repletas de muertos, y un error podría significar un desastre. Gaius finalmente se dio la vuelta sin decir palabra y salió de la habitación. Saeko, al ver la intención en su paso, lo dejó ir. Se quedó para calmar a los supervivientes mientras él buscaba una respuesta. El primer piso estaba casi vacío. El hedor a sangre y descomposición se aferraba a las paredes, y los restos de la lucha anterior se esparcían por los pasillos. Gaius movía con cuidado, con la espada lista. Aunque la mayoría de los muertos habían sido destruidos, sabía que no debía asumirlo, aunque incluso sin ella, podía aplastar fácilmente con su fuerza a esa carne putrefacta que se movía sin sentido. Salió al terreno abierto. El aire afuera era denso, pero tranquilo por ahora. Al otro lado del asfalto agrietado del estacionamiento, lo vio. Un gran autobús escolar amarillo, estacionado pulcramente, como si esperara la campana de la mañana. Gaius se acercó lentamente, buscando movimiento. Ningún muerto acechaba cerca. El autobús estaba intacto, con las ventanas intactas y los neumáticos firmes. Cuando probó la puerta, esta cedió fácilmente con un crujido. Se agachó dentro, llenando el estrecho espacio con su imponente figura. Los asientos estaban polvorientos pero en buen estado, y un ligero olor a aceite viejo flotaba en el aire. En el salpicadero, la llave seguía puesta. Gaius la miró fijamente un buen rato, con expresión indescifrable tras el timón. Esto funcionaría. No a la perfección, había demasiada gente para un solo viaje, pero era más seguro que dispersarlos en coches pequeños. Un autobús podía llevar 30 personas a la vez, quizá más si había prisa. Significaría 3 o 4 viajes de ida y vuelta, pero el riesgo de pérdida sería mucho menor. Satisfecho, retrocedió y se dirigió hacia el salón de clases. Cuando Gaius entró, Saeko lo miró a los ojos de inmediato. Le hizo un breve gesto, pidiéndole que se apartara. Ella lo siguió sin dudarlo. En el rincón más tranquilo del pasillo, habló con voz firme pero baja. Hay un autobús afuera. Lo suficientemente grande como para transportarlos en grupos. Si intentamos con autos más pequeños, morirán demasiados. Saeko asintió, escuchando atentamente. Tendremos que hacer 3, quizá 4 viajes, continuó. Pero es la única solución. La escuela no puede durar mucho. Los trasladaremos a la urbanización Takaji. La chica, Saya, dice que es mejor así. La expresión de Saeko se suavizó. Ella había pensado lo mismo, que la escuela no era un refugio a largo plazo. Tienes razón. La urbanización es la mejor opción que tenemos. Entonces Saeko se volvió hacia el aula.
La sala quedó en silencio cuando ella entró ruidosamente para llamar la atención de los presentes. Los supervivientes levantaron la vista, esperando. Saeko alzó la voz lo suficiente para que todos la oyeran. Escuchen. No podemos quedarnos aquí. El edificio no es seguro para siempre. Nos trasladaremos a una base más sólida. Un autobús escolar nos llevará en grupos a la urbanización Takagi. La sala se emocionó al oír sus palabras. Algunos estudiantes susurraban nerviosos, aferrados a sus teléfonos, mientras que otros parecían aliviados de finalmente tener una dirección. Saeko continuó, firme pero tranquila. No podemos trasladar a todos a la vez. El autobús llevará grupos. ¿Quién irá primero? Por un momento, nadie se movió. Entonces, 3 estudiantes se pusieron de pie rápidamente. Uno de ellos, con voz temblorosa pero clara, dijo: Mi madre está en la urbanización Takagi. Me dijo que están aceptando refugiados. Quiero ir. Los otros 2 añadieron razones similares, hablando de la familia con la que esperaban reunirse. Sus palabras inspiraron valor a otros. Pronto, 25 estudiantes se reunieron al frente, listos para formar parte del primer grupo. Saeko les hizo un gesto con la cabeza y luego miró al resto. Los demás esperarán aquí hasta que regresemos. Mantengan la calma. Permanezcan juntos. El grupo elegido avanzaba por la sala en silencio, liderado por Saeko. Los cadáveres de los no muertos yacían dispersos tras las batallas anteriores, cuerpos destrozados por su espada, reducidos a pulpa bajo las botas de Gaius. Los estudiantes caminaban tímidamente. Sus zapatos resbalaban ligeramente sobre la sangre seca. Algunos sintieron náuseas por el hedor. Algunos susurraban nerviosos sobre Cayo, con la mirada fija en las paredes, donde los agujeros de bala marcaban su paso. Otros mantenían la vista fija en el suelo, reacios a observar demasiado de cerca la carnicería. Al final del pasillo, la luz del sol se filtraba y podía verse el autobús que esperaba. Gaius estaba de pie junto a él, un imponente centinela de metal y poder. El autobús medía casi 3,5 metros de altura, y aún así, el gigante acorazado casi llegaba al techo y a su rostro inexpresivo. Su sola presencia hizo vacilar a varios estudiantes. El recuerdo de lo que le había hecho a su maestro, Shido, aún persistía en sus mentes. Su brutalidad. Su fuerza bruta. A algunos, la imagen les revolvió el estómago. Pasaron tímidamente junto a él, subiendo los escalones del autobús uno a uno. Algunos temblaban al pasar, incapaces de sostener su mirada. Cayo no dijo nada. Se quedó de pie, silencioso y atento, mientras subía el primer grupo. Sus ojos negros los escrutaban. Saeko siguió al último estudiante a bordo, con la espada a un lado. Miró a Gaius y luego volvió a los rostros asustados pero decididos dentro del autobús. 1. Patreon.com/Zanderlee. Cada apoyo significa mucho y me ayuda a seguir escribiendo. Comentario 26 comentarios. Votar.